Capoeira é antiga, foi o negro inventando. Hey gente bonita de Casa de Capoeira, hoy estamos aquí desde República Dominicana. Estamos aquí con Macaco Branco. Macaco Branco, ¿cómo estás, hombre? Pues muy bien, aquí feliz de conocerte, Chiado. Es para mí un gran honor sentir tu energía, tu alegría, lo que transmites, y de verdad que me siento muy alegre, muy contento de haberte conocido. Epa, Macaco, cuéntame, ¿por qué Macaco Branco? ¿Quién puso ese nombre? Bueno, lo puso mi profesor, mi pai, el Yuruna, quien me enseñó capoeira. Sí, él cuando llegó aquí en el 2006, lo conocí, ¿no? Porque yo había visto una película en el 92, 93, todos conocemos Only the Strong, solo el más fuerte. Yo tenía unos 11 años de edad y cuando vi esa peli yo quedé frustrado. Yo quiero aprender capoeira, yo algún día voy a viajar a Brasil, y crecí con ese sueño, ¿no? Esa ilusión. Y yo que amo las artes marciales desde que tengo uso de razón, de los 4 o 5 años, ¿no? Entonces estoy trabajando para una amiga periodista, y llega un amigo en común que es profesor de pilates, Rafael Álvarez, un gran amigo que también hizo capoeira en su momento. Y Rafael llega y dice, bueno, yo ahora voy saliendo por una clase de capoeira. Y digo, yo no oí bien. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que voy a una clase de capoeira. ¿Capo qué? Digo, ¿y dónde? Vamos, Elsa, nos vemos, vámonos. De una vez. Y lo conocí acá en el Parque Mirador del sur de Santo Domingo. Ahí aprendí mi primera jinga. Nos hicimos muy amigos. Y bueno, ahí compartiendo, porque no solamente se dio una situación de que yo fui a una academia y pagué una clase y una mensualidad y me recibió, sino que fue como amigo, como un encuentro casual. Yo fui su primer alumno aquí en la República Dominicana, quien incluso comenzó a ayudar para hacer escuelas, llamar, avisarle a todo el mundo, mira, clase de capoeira, vengan, tal. Y bueno, un día, sentados los dos, allá en Casa Olos, que es el estudio de pilates de mi amigo Rafael, nos sentamos los dos, llega temprano, nos sentamos y nos miramos un minuto fijamente los dos a la cara. Y le digo yo, Yuruna, yo en ti veo el espíritu del águila, porque Yuruna es un chamán, él es un chamán. Y entonces él me mira a mí y dice, yo precisamente estaba viendo el espíritu del mono en ti. Ay, ay, ay. ¡Ah, Macaco! Ah. Entonces de ahí viene Macaco. Ahí lo que nos está hablando también Macaco, podemos ver que la película que llegó a Colombia y metió a todos esos capoeiristas, también llegó también a República Dominicana y fue una influencia muy importante también. Y creo que no solamente fue aquí en República Dominicana, sino en otros países. Venga. Pero yo tengo curiosidad, ¿cómo se introdujo capoeira en la isla? ¿Cuál fue el primer grupo? ¿Quiénes fueron los primeros capoeiristas? ¿Qué mestre llegó? Mira, yo siempre voy a decir que la capoeira llegó aquí hace algunos 300, 400 años atrás, porque en toda América Latina tenemos un pedacito de capoeira, aunque quizás no se llame capoeira aquí, pero sí la esencialidad de la capoeira es el ansia del negro esclavo por la libertad y la lucha de la resistencia. Son subculturas africanas que fueron esparcidas en toda América Latina. En Colombia tuvieron su caudillo allá. Aquí lo tenemos, que fue el maestro Sebastián Lemba Calembo. Lemba Calembo fueron los cimarrones, que los cimarrones son capoeira, porque el capoeira lo que huía a la selva para ocultarse y comenzar la guerra de guerrilla, y por eso le pusieron capoeira, porque tenía que ver con ocultarse detrás de la selva, del mato. Entonces los cimarrones, porque se alzaban a la montaña, pero es el mismo concepto. Ahora bien, en época moderna, aquí ya, bueno, hablando de Rafael Álvarez, por cierto, Rafael Álvarez, aparte de ser profesor de pilates, él también fue hacia danza, ballet, coreógrafo, y en una presentación que él hizo en Perú, en Lima, habían algunos capoeiristas y él hizo la danza de los culoya. Los culoya es una tradición de acá, de la región de San Pedro de Macorís, que viene de la negritud, ¿sí? Y es una danza con movimientos africanos,
¿no? Y cuando él hace esa danza buloya ya, dicen algunos chicos capoeiristas que estaban ahí, pero esa capoeira. Entonces ahí hablan con Rafael y le enseñan capoeira a Rafael. Y Rafael viene aquí y enseña las primeras clases de capoeira, pero no de una manera formal, así que abrió una escuela, no de, digamos, de una manera más o menos clandestina, pero sí ya el primero que abre aquí una clase de capoeira, una escuela, una academia de manera formal, fue Boavida, ¿sí? Del grupo Axé Capoeira. Y cómo se da la llegada aquí, hubo un grupo de interés, que al igual que yo seguramente que habrán visto la película Only the Strong, entre otras cosas ya había llegado la era del internet, ya la gente tenía más acceso a ver, para comunicarse. Entonces hubo un grupo en La Vega y en Santiago interesado en la capoeira. Dentro de eso está un buen amigo, Xereu, ¿sí? Y dentro de unos cuantos. Y ellos comienzan a contactar para traer un profesor a la isla. ¿Sí? Y ahí dan con Boavida. Y lo traen de Estados Unidos hacia acá. Boavida llega, da los primeros cursos de capoeira, tal. Él se formó se alineó con Grupo Axé Capoeira. Hicieron aquí alrededor de 3 o 4 bautizados, ¿sí? Pero luego se disuadió, el Grupo Axé Capoeira ya se disuadió, Boavida se fue del país. Y luego estaban otros grupos aquí, que es el Grupo Alemán Capoeira, de Kazán. Y Boavida llegó acá en eso de 2003-2004, más o menos, a la isla. Luego de Boavida, 2005, donde se llega al Grupo Alemán. Sí, sí, y entonces yo conozco tanto a Boavida como a Kazán por medio de mi instructor, de mi profesor. Y por medio de él, yo ya lo conocí, me introduje en el mundo de capoeira aquí. Yo me formé aquí 2 años como profesor. Cuando ya mi profesor se fue, yo me quedo a cargo del grupo que había dejado mi profesor, y él nos dejó la libertad de irnos al grupo que quisiéramos, ¿no? Ya yo estaba formado, sabía tocar, cantar, yogar, capoeira, ya tenía esa base, ¿no? Y bueno, así fue evoluyendo. Luego Alemán tuvo su bautizado, siguió creciendo. Luego en el 2010-2011, Mestre Boy, que pertenecía a Axé Capoeira, se separa de Axé Capoeira y forma un Sao Capoeira. Entonces ahí viene un Sao Capoeira, que son de Santiago principalmente, ¿no? Y Sao Capoeira ya ha hecho aquí 3, 4 bautizados. Me perdonan si especulo, pero más o menos esa es más o menos la cronología. Más o menos la cronología. Mira, yo tengo una pregunta importante. Mira, vos me hablas de Lemba, ok. Lemba es un personaje muy parecido a Bencos Viojos en Colombia, ¿no? Él fue que llegó y ayudó a libertar un poquito aquí la gente de los esclavos, la parte de capoeira. Me parece muy importante lo que dice Macaco en cuanto a cuando llegó capoeira. La capoeira ya llega hace mucho tiempo y es claro, y es muy claro porque desde que estaba, por ejemplo, Bencos Viojos, por ejemplo, en Colombia, no se estuvo ese proceso de capoeira. Prácticamente lo que era palabra capoeira era esconderse en el mato. Sí, la resistencia, eso es capoeira. Entonces también podemos decir que capoeira es esa palabra, es la resistencia. Yo tengo mi historia dice que República Dominicana prácticamente fue la primer parte donde llegó Cristóbal Colón y toda esa parte, ¿no? Tenemos en cuenta de que también, yo creo, no sé cómo se me responde, es donde se empezó a traer también los primeros esclavos. Aquí se introdujo acá. Cuéntame un poquito cómo fue de lo que tú sepas, cómo fue ese proceso. Y ahí había también cimientos de capoeira, ahí es donde entra Lemba. Sí. Cuéntame. Bueno, a la llegada de Cristóbal Colón en 1492, él primero se topa con la primera isla, que es San Salvador. Ya. Y luego de San Salvador está la segunda isla donde él entra. Ok. Cuando él llega aquí, pues los taínos eran muy inocentes y vieron los blancos, bueno, pensaban que llegaban dioses del mar y fueron bien recibidos, pero lamentablemente el huésped no vino como tan amigable, no llegó tan amigablemente. Entonces, para no hacer muy largo el cuento, ellos toman la mano de obra esclava indígena, nativa,
pero al igual que en otros países como Brasil, se dieron cuenta que el indígena no era tan resistente para el trabajo, y también ya la iglesia había dicho que los indígenas tenían alma, porque para la iglesia los africanos no tenían alma, eran animales, eran monos, entonces lo tenían como animales de trabajo. Y tiempo después, los primeros que entran a tomar la mano de obra esclava a África son los portugueses, y ya hay un intercambio de comercio en Europa, y los productores de la mano esclava principales eran los portugueses, y ellos hacen la venta masiva en Europa, y los primeros compradores de esclavos fueron los franceses, antes que los españoles. Entonces, las primeras colonias de esclavos aquí fueron traídas por los franceses. Aquí, cuando Francia toma la parte de acá sur de la isla, sur norte de la isla, que es Haití hoy. Y Haití era el pedazo como más fértil, más productivo, y donde se explotó mayoritariamente la caña de azúcar y todo lo que tiene que ver con la actividad agrícola. Y fueron donde se concentró la primera concentración de esclavos que trajo Francia, que hoy es Haití, que es un pueblo negro, africano, ¿no? Sí, y aquí también los españoles ya trajeron algunas cantidades de esclavos a la isla, y como llega Lemba a la isla, pues ya toda la costa de África había sido conquistada por los portugueses. Entonces ellos en ese momento, para tener un dominio psicológico sobre la población negra, ellos dicen, bueno, el que acepte la fe cristiana, católica, pues va a ser libre, ¿no? Entonces muchos africanos en la costa allá, que incluso hoy se habla portugués ahí, y se hablaba portugués en ese entonces, ellos entendían que como se convertían al cristianismo, ya no iban a ser perseguidos para ser capturados como esclavos, iban a ser libres. Entonces, Lemba, el nombre completo es Sebastián Lemba Kalembo, tiene un nombre cristiano. Lemba Kalembo es un nombre africano, pero Sebastián tiene porque ya se habían bautizado bajo la fe cristiana. Pero ¿qué pasa? Que ya esos pueblos ahí, que ya negros, que habían aceptado el cristianismo allá en África, son libres. Pero cuando lo traen para un trabajo a otras sociedades, a otra isla, y llegan aquí, se topan con que no son libres. Que vinieron aquí a cortar la caña, a aguantar chuchazos. Seguir siendo esclavos. Entonces dice Lemba, pero ajá, y esto era el cristianismo. No, entonces el caudillo que se levanta, sí, con su pueblo, entonces comienza la guerra de guerrilla para libertarse, y la resistencia. Entonces él se alzó a la montaña. Entonces son llamados cimarrones. Igual que ven con Diojos en el Palenque de San Basilio, ahí está. Sí, y él tuvo la primera, bueno, no diría que la primera lucha de resistencia, porque la primera la hizo el indio Enriquillo, Guarocuya Enriquillo. Y Enriquillo era hijo de caciques aquí, él pertenecía a la realeza taína. Pero él mataron sus padres, todo, y él fue formado por un cura de la Iglesia Católica, quien lo crió desde niño. Y él se formó bajo la fe cristiana. Pero cuando se muere esa persona, que era que lo cuidaba a él, el hijo de esa persona le roba su caballo, se lo mata, le viola a su mujer, su esposa, le toma las tierras. Entonces él se alza a las montañas y comienza la guerra de guerrilla y la resistencia de los pocos taínos que quedaban aquí en la isla. Bueno, ahí podemos ver que a veces entre culturas diferentes y países diferentes prácticamente compartimos lo mismo, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en República Dominicana, lo que pasó en muchas islas, en las islas Martinica, que desarrolló el LAP, ya toda esa parte. Todos tenemos que ver algo aquí en Latinoamérica con las costumbres africanas. Tenemos eso en nuestras raíces. Bueno, ahora hablemos. ¿Por qué capoeira? ¿Qué hubiera hecho usted donde no hubiera conocido capoeira? ¿Qué sería? Cuénteme. Bueno, ¿por qué capoeira? Yo la capoeira, como te conté, después que vi esa película a los 11 años, yo quedé maravillado. Y yo, desde que tengo uso de razón, de los 4 o 5 años, yo tengo una pasión por las artes marciales. O sea, las amo,
ha sido mi vida entera. Y antes de capoeira, pues yo pasé por taekwondo, kung fu, de wushu, tai chi. Y mis padres también son yoga de la religión Hare Krishna. Y yo crecí dentro de un ashram, un templo, Hare Krishna. Y yo tuve una formación yogi y una disciplina espiritual. O sea, que tenía un entendimiento. Incluso las artes marciales están muy encaminadas a la vida espiritual. Claro, ahí donde está el yin, el yang, las fuerzas. En su esencia, las artes marciales están muy arraizadas en la vida espiritual. Entonces, bueno, yo seguí mi camino. Si no hubiese conocido capoeira, algo estuviera haciendo kung fu o alguna movilidad, ¿no? Pero gracias al destino, la capoeira llegó a mi vida y hoy cumplo 22 años de matrimonio con la capoeira, felizmente. Aunque la capoeira se llora también y se sufre. Claro. Y se pasan es verdad, cosas. Pasa. Capoeira es la misma vida, es la misma vuelta al mundo, es sufrir, es caer, es saberse cómo se levanta, con qué forma, si te vas a levantar de mal genio, si te vas a levantar con una sonrisa. Eso es parte de la capoeira. Bueno, cuéntame, a la gente que nos está viendo allá, dígame, mándenles un mensaje por qué hacer capoeira y cómo vamos a motivar a la gente en República Dominicana para que siga creciendo este movimiento. Bueno, ¿por qué hacer capoeira? Es una pregunta muy profunda para mí, porque es propio de meditar, porque te lleva muchas cosas. Y voy a empezar por lo más simple. Hablemos de la importancia de la capoeira y movilidad, ¿sí? Tú tomas agua y la pones en un vaso y la dejas ahí por 1 o 2 semanas, esa agua se pudre, se pone verde. Entonces el agua, si tú le pones un aparato que la vaya moviendo, puede durar toda la vida. Entonces el movimiento es vida. Para empezar, la capoeira es una manera divertida, dinámica, por la cual tú puedes tener un desarrollo de tu cuerpo, de tus emociones, totalmente óptimas y en unas condiciones de salud que son las mejores. Pero hablar de esto es muy profundo porque incluye incluso la cultura, la música. La música también es parte del alma, sí, y es un lenguaje, el lenguaje del amor, del corazón, se expresa a través de la música, sí. Cultura, también el estrechar lazos de amistades, el tener una manera más fluida de tu poder comunicarte y interactuar con tu prójimo de una manera un poquito más cercana, porque la capoeira tiene esa magia que acerca de una manera tan especial como lo estamos disfrutando usted y yo acá, con esta amistad que apenas lleva algunas 24 horas. Y ya nos sentimos como si nos conociéramos toda la vida. Pues esa es la magia de la capoeira. Eso pasa en capoeira. Sí. A veces lo que está diciendo Macaco es muy cierto. A veces yo no puedo conocer a una persona, pero ya hace capoeira y hace parte de mi mundo, hace parte de nosotros y siempre va a saludar. Esa es la magia. Sí. Ese es el ritual de capoeira. Es conocer a la gente, saludar, es saber que hacemos lo que más amamos. Y eso es muy importante. Macaco, cuéntame, aquí en República Dominicana, ¿dónde está dando clases para que la gente llegue allá? Bueno, estamos en la Academia de la Costa, es la academia de mi gran amigo y hermano Tomás Papo Soñé, y ahí hacemos Brazilian Jiu-Jitsu, también capoeira. También estamos ubicados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera universidad de toda Latinoamérica. La primera que hubo. En aquellos años de Colombia, de Venezuela y de Estados Unidos tenían que venir acá para estudiar a la universidad. ¿Sí? Entonces estamos ubicados ahí en la universidad, donde mi profesor hace años atrás comenzó esa clase, donde yo también me formé con mi profesor y yo continúo con esa bandera ahí orgullosamente, y ahí estamos. Ahí, muchachos, ahí abajito va a aparecer el número para que vayan y entrenen. Mire, capoeira es vida, capoeira es esa esencia, capoeira es las ondas del mar, lo que tenemos a las espaldas.
es ser persona, es ser buena gente, es seguir en esa caminada. Entonces, muchachos, aquí en Casa de Capoeira, aquí con mi hermano Aquí. Macaco Branco, Chiado. Axé, galera.